Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 24 del libro de Lucas. Con sus rostros desencajados, desanimados y tristes, dos de los discípulos de Jesús caminan hacia Emaús. La única esperanza que tenían yacía en una tumba. Jesús estaba en ese lugar. Al parecer, ellos habían olvidado la promesa que Jesús les había hecho. Es más, al tercer día, cuando ellos caminaban a Emaús, un caminante llega para acompañarles durante esta triste travesía. Conversaba con ellos, mas la Biblia dice que no fueron capaces de identificar quién era el que caminaba y hablaba con ellos en ese momento. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 13 y 14 del capítulo de hoy. En ese mismo día, dos de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús. Esta distaba aproximadamente a 10 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Habían arrestado a Jesús. Habían sido testigos de cuando Jesús estuvo ante Pilato. Habían sido testigos de cómo Jesús fue llevado hacia el Calvario y allí, en una cruz, había muerto. Posteriormente, habían bajado su cuerpo y lo habían colocado en una tumba. Todo esto había desanimado el corazón de los discípulos. Sin embargo, aquel día sería diferente. Su vida cambiaría porque alguien tendría un encuentro con ellos. De esta experiencia aprendemos algunas lecciones. La primera de ellas, todos en algún momento tenemos que transitar el camino del desánimo. Pero recuerda, no permitas que el desánimo te detenga. Sigue caminando hacia la meta que te has propuesto. La segunda lección, no recuerdes aquellas cosas que te desestabilizan emocionalmente. Los discípulos en ese momento recordaban lo que había pasado. Y todo esto los entristecía. Esto debes borrarlo de tu mente, debes desaparecerlo para que ya no siga haciendo más daño en tu vida. La tercera lección, Jesús camina contigo en los momentos más críticos de tu vida. Aquí es algo importante que debemos resaltar. Las lágrimas de estos discípulos no les permitían ver que Jesús caminaba con ellos. Hoy te invito a que seques tus lágrimas y que no permitas que éstas nublen la visión para que puedas ver a Jesús caminando a tu lado. Una cuarta lección, no tengas expectativas irreales de la vida. Ellos crearon expectativas que Jesús nunca les había dado y es por eso que ahora se sentían tristes porque éstas no se habían cumplido. Debemos ser realistas y tener expectativas reales de lo que realmente nosotros esperamos y así evitaremos la frustración. Una quinta lección, en lo espiritual no vale el refrán ver para creer. Los discípulos, cuando algunos les habían dicho que Jesús había resucitado, ellos dijeron, nadie lo vio. Por lo tanto, para nosotros es ver para creer. Recuerda que en el ámbito espiritual todo es un tema de fe. Y debes creer aunque no lo veas. Una sexta lección es que el poder de las Escrituras puede hoy hacer grandes cosas en tu vida. Jesús comenzó a relatarles desde Moisés, el Pentateuco, y los profetas, todo el Antiguo Testamento, lo que las Escrituras decían de él. Aquí resaltamos un aspecto importante y es que el Antiguo Testamento tiene vigencia. Jesús lo utilizó para que los discípulos se animaran de acuerdo a las profecías que se encontraban en él. Separar el Antiguo Testamento del Nuevo realmente es algo que nunca debemos hacer. Las Escrituras comprenden ambos testamentos, pues ambos se complementan. Y una última lección es que cuando Jesús llega a tu vida, pídele que se quede y que nunca se vaya. Cuando tú haces este pedido de corazón, cuando tú le pides al Señor que se quede, Jesús
toma tiempo y se queda a tu lado. ¿Cuál fue el resultado que tuvieron estos discípulos al encontrarse con Jesús? El final de esta historia es maravilloso. Así que permíteme, para finalizar, decirte qué fue lo que ocurrió con estos discípulos cuando se encontraron finalmente con Jesús. Notemos los siguientes versículos, 32 al 35. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Entonces contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Estos discípulos, después de encontrarse con Jesús, inmediatamente le contaron a otros lo que había ocurrido. Esto es lo que pasa cuando alguien se encuentra con Jesús. No podemos callarnos. Debemos contarle a otros la experiencia que hemos tenido. Recuerda que este evangelio será predicado por testimonio a las naciones. Tú eres un portador de buenas esperanzas. Tú eres un portador de buenas noticias. Por lo tanto, lo que Jesús ha hecho en tu vida, no lo calles. Cuéntaselo a otros. ¿Te gustaría hoy ser un portador de esperanza para muchas personas que la necesitan? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Señor, capacítanos para llevar este mensaje a todos los lugares que tú nos envíes. Perdónanos si hasta ahora no lo hemos estado haciendo, pero a través de tu Espíritu Santo, danos la fuerza, la valentía y el deseo para contarles a otros las grandes maravillas que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.